Ahora sí, vayamos a la palabra de Dios y les invito a que abran sus Biblias en Colosenses 1, 20 al 23. Colosenses 1, versículos 20 al 23. Dice la palabra del Señor: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vivimos en un mundo que exalta más las diferencias que las coincidencias. El egoísmo y la indiferencia hacia el prójimo permean nuestras relaciones interpersonales. Se busca imponer la opinión de uno sobre el otro. Se juzga, se critica, se señala, se condena y no reparamos en el resultado: separación, ruptura, enemistad. Lo importante es ganar la batalla. Y aún como cristianos, no estamos exentos de esta práctica. La reconciliación es el tema que Pablo enfatiza en estos versículos. Reconciliar viene del latín reconciliare, que significa recuperar. Es hacer volver a alguien a la unión y al acuerdo con otro. Las implicaciones son atraer y acordar los ánimos desunidos, restablecer la amistad o el amor entre dos o más personas que se habían separado porque estaban en conflicto. Podemos observar que la base de la reconciliación es el reconocimiento de un conflicto, una enemistad que ha provocado una separación que requiere ser restaurada. ¿Estás enemistado o enemistada con alguien en estos momentos? La Biblia nos muestra en el libro de Génesis que Dios, con el poder de su palabra, creó los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. Vistió su creación con el sol, con la luna, con las estrellas. Vistió su creación con el reino vegetal, con el reino animal. Separó el mar para dejar tierra seca. Preparó el escenario para la corona de la creación, que es el ser humano. El único que tiene el privilegio y la responsabilidad de ser hecho a imagen y semejanza de Dios, y a quien le dio la tarea de ser el que controle, el que gobierne la creación en representación de Dios. En el capítulo 1, versículo 31 de Génesis, vemos que Dios declaró que todo lo que él había hecho era bueno en gran manera. Cumplía su propósito y por eso era bueno, lo declaró Dios. Como lo señala acertadamente el doctor Black en su libro Él reinará por siempre, Dios es relacional. Creó al hombre para tres relaciones: primero con Dios, segundo con otros humanos y tercero con la creación. Y podemos ver en el Edén a la primera pareja, Adán y Eva, quienes mantenían relaciones armoniosas y libres con Dios. Se paseaban en el huerto delante de la presencia de Dios, escuchaban la voz de Dios y no tenían ningún temor de él. No había problema. La relación de ellos con Dios era directa, transparente, sin obstáculo. Y después vemos la relación entre ellos dos. Adán y Eva tenían una relación armoniosa, tenían una relación transparente, estaban desnudos y no se avergonzaban, no se escondían nada, estaban desnudos, no escondían, no aparentaban, literalmente ellos no se avergonzaban de su estado, eran vulnerables, pero no se atacaban para señalar esas vulnerabilidades. Y con relación a la creación era amiga de Adán y Eva. Adán y Eva podían disfrutar de el fruto de los árboles que ellos no sembraron, que ellos no regaron, que ellos no esperaron a que crecieran. Podían comer de todo el fruto de los árboles menos de uno.
Esa era la vida relacional diseñada por Dios para el hombre. Pero el pecado arruinó estas relaciones. El pecado, en primer lugar, trajo la separación espiritual entre el hombre y Dios, de tal suerte que Adán y Eva fueron separados de la comunión con Dios, expulsados de la comunión con Dios y condenados a la muerte física, a la muerte espiritual y a la muerte eterna. En segundo lugar, se generaron problemas entre Adán y Eva. La mujer que tú creaste. Hubo tensión, ya no había armonía. Cubrieron su vergüenza o pretendieron cubrir su culpa con hojas. Pero hubo tensión en ellos. Y la sentencia de Dios lo ratifica. Le dijo a la mujer: tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Y eso crea tensión y conflicto en el matrimonio por ver quién gobierna el matrimonio. Y esa sentencia está vigente hasta nuestros días. ¿O qué opinan los casados? En tercer lugar, la creación fue declarada maldita por el pecado. Ahora sería contraria al hombre. Espinos y cardos te producirá y obtendrás el sustento con el sudor de tu frente, es decir, con un esfuerzo agotador. Vas a obtener tu sustento, pero la creación va a ser contraria a ti. Así, las tres relaciones en las que el hombre fue colocado son severamente dañadas por el pecado. Esto nos debe hacer entender la gravedad del pecado. Nos separa de Dios, nos hace enemigos de Dios y nos condena a morir para pasar la eternidad separados de Dios. El pecado generó una guerra de proporciones cósmicas entre Satanás y Dios, que sería resuelta única y exclusivamente por medio de la simiente de la mujer, es decir, Cristo, quien vencería a la serpiente, no sin sufrimiento. Y esa lucha tiene su escenario en la cruz del Calvario. Tiene su escenario en el Gólgota. ¿Cuál es el objeto de esa lucha? ¿Cuál es el bien preciado que lleva a pelear en esa lucha determinada en las Escrituras? El alma del hombre. Un alma ganada, un alma perdida. ¿Cuánto valoras tu alma? ¿Es importante para ti tu alma? ¿Por qué nos empeñamos en alimentar, en cuidar y en proteger más el cuerpo que el alma? Cuando lo que se está disputando en la guerra cósmica es el alma. ¿Cuánto valoras tu alma? Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos en tu nombre y rogamos la dirección de tu Santo Espíritu para una correcta interpretación, aplicación y exposición de tu palabra, Señor. Y que sea tu palabra la que nos redarguya, que sea tu palabra la que nos confronte, que sea tu palabra la que nos derribe, la que nos humille, pero también la que nos restaure, la que nos equipe para vivir de la manera que honra tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Aquí en Colosenses 1, 20 al 23 estudiaremos 4 aspectos de la reconciliación divina que confrontan nuestra manera de obedecer a Dios. 4 aspectos de la reconciliación divina que confrontan nuestra manera de obedecer a Dios. Y vemos la primera, la necesidad de la reconciliación. Ante ese escenario de la guerra, ante ese escenario del pecado, ante ese escenario que el pecado ha afectado la relación del hombre con Dios, la relación del hombre con su prójimo y la relación del hombre en la creación, se hace necesaria la reconciliación. Dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Por medio de él, este versículo nos remite a lo expresado por Pablo en los versos 15 al 19, donde manifiesta la plenitud divina de Cristo. De esta manera, Cristo es reconocido como 100% Dios y 100% hombre. Recuerden que el gnosticismo negaba la
encarnación de Cristo al manifestar que lo material era malo y lo espiritual era bueno, y por lo tanto, si Dios es espíritu, no podía haberse encarnado, hecho hombre, porque eso era malo. Pablo está refutando esa doctrina a través de establecer que Cristo reconcilió a través de su carne, de su naturaleza humana. Reconciliar. Existen 3 palabras en el vocabulario neotestamentario que refieren la doctrina de la reconciliación, 3 palabras griegas. La primera es dialasomai, significa cambiar la enemistad por amistad, implica una mutua concesión o arreglo después de una mutua hostilidad. Es decir, cuando nos enojamos, nos peleamos con alguien y después recapacitamos y decimos, ay, de veras que tengo que ir a pedir perdón porque estoy enojado. Oye, discúlpame por lo que dije. No, discúlpame a mí por lo que te contesté. No, discúlpame tú, y estamos ahí, que tú y yo primero, tú y después. Bueno, hay un reconocimiento mutuo de hostilidad y hay un reconocimiento mutuo de responsabilidad. Eso es lo que significa dialosomai. Pero después encontramos otra palabra que es catalazo. Catalazo significa canjear. Se usa en relación a cambiar la enemistad por la amistad. Y eso implica reconciliación, unir lo que estaba separado. Vamos a canjear nuestro enojo para volverlo a unir en una amistad. Y la última palabra es apocatalazo. O sea, a la palabra catalazo se le agrega un prefijo que enfatiza e hace intensiva esta palabra y significa reconciliación completa y total. Y esta es la palabra que se usa aquí en Colosenses, apocatalazo. Pablo está estableciendo que Cristo es el medio para hacer una reconciliación plena y total, pero hay una característica. Apocatalazo nunca se usa en relación con una mutua enemistad. ¿Qué implica esto? Implica que solo Dios es el que está enemistado con el hombre. ¿Pero qué sucede? El hombre no se entera de que Dios está enemistado con él. El hombre dice, yo creo en Dios, yo estoy bien con Dios, a mi manera, pero estamos a todo dar. Claro, tú estás bien con el Dios que tú creaste de acuerdo a tus necesidades y a tus condiciones. Al Dios que le rezas, oras y pides para que te ayude cuando tienes miedo, cuando tienes necesidad. Pero al Dios que le tapas los ojos y los oídos cuando quieres hacer algo indebido para que no se entere. Ese es tu Dios de bolsillo, pero no es Jehová, no es Yahvé, no es el Dios vivo y verdadero, no es el Dios del pacto, no es el Dios creador y sustentador, no es el Dios soberano. No, ese no es el que tú has creado. Y por eso el hombre dice, yo no tengo problema con Dios. Sí, el problema es que Dios está enemistado con el hombre por el pecado. Y mientras no entendamos esa diferencia, no vamos a entender la necesidad de la reconciliación, la importancia de la reconciliación. El hombre se cree sabio en su propia opinión y no comprende que es Dios quien está enemistado con el hombre como consecuencia del pecado. Y nos dice el texto que es Cristo quien reconcilia, quien une consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Esta frase en su original griego, como lo señala el doctor Evis Carballosa, es una frase epexegética. ¿Qué significa esto? Que define y amplía el significado de todas las cosas, al establecer las que están en el cielo como las que están en la tierra. Recordemos, la tierra está maldita por el pecado y la tierra está esperando la reconciliación. Lo podemos ver en Romanos 8, 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero Cristo va a reconciliar la creación. ¿Cómo? Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La nueva creación. Cristo va a reconciliar la creación a través de una nueva creación que no estará maldita por el pecado. Pero ¿qué significa todas las cosas? ¿Qué incluyen todas las cosas? ¿Los incrédulos? ¿Los impíos? ¿Satanás y sus demonios? ¿El anticristo? ¿La bestia? ¿El infierno? ¿Será todo eso reconciliado con Dios? Y la respuesta es no. Porque Dios no cambia. Porque Dios ha determinado que solo van a estar reconciliados con Él todas las cosas que pueden formar parte de su reino. Los incrédulos, Satanás, la bestia, el infierno, no pueden formar parte del reino de Dios, porque Dios ha decretado la separación, la condenación, y Dios no cambia su palabra. La reconciliación obrada por Cristo es para su propia gloria. Implica todas las cosas que Dios en su soberana y perfecta voluntad ha determinado desde la eternidad pasada que formarán parte de su reino eterno. Y a través de la reconciliación hace la paz. Cristo es el agente de la paz. El sacrificio de Cristo es efectivo para quitar la enemistad y hacer la paz con Dios. Y hemos visto la necesidad de la reconciliación. ¿Necesitas estar reconciliado con Dios? ¿Valoras tu alma? Ahora vemos el costo de la reconciliación. Dice el versículo, mediante la sangre de su cruz. Y el versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños en vuestra mente. Éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Pablo aquí está hablando primero de todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, pero ahora identifica al ser humano. Y está identificando a los destinatarios de la carta, a los creyentes en Colosas, y les está diciendo, y ustedes también han sido reconciliados por lo que eran en el otro tiempo. ¿En cuál tiempo, Pablo? En el tiempo en que eran incrédulos pecadores. ¿Cómo lo sabemos? Porque les está diciendo, en ese tiempo eran extraños, literalmente excluidos, separados de Dios y enemigos, eran hostiles a Dios en vuestra mente. Es decir, en su razonamiento, en su entendimiento, ustedes no comprendían la existencia de Dios. Pablo dice a los romanos, ahí en el capítulo 1, ¿sí?, que Dios se ha revelado, pero que el hombre, a pesar de que no tiene excusa para conocer a Dios, ha rechazado a Dios. El hombre prefiere adorar la creación que al Creador. Y entonces Dios le da una mente reprobada. Todo incrédulo tiene una mente reprobada. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Hay otros que dicen, yo creo en Dios, pero yo no creo que Él pueda ayudarme en esto. Incredulidad. Yo creo en Dios, pero yo no creo en la Biblia. Incongruencia. El problema es que hay cristianos que hacen lo mismo. ¿Y qué nos convierte? En hostiles, en enemigos de Dios, y nos separa de la gracia de Dios. Eso eran, dice Pablo a los colosenses, haciendo malas obras. ¿Por qué? Porque lo que se piensa, lo que se cree, se lleva a la práctica. Y como la mente está reprobada para Dios, aunque tengas religión, pero no tienes relación con Dios, si no hay obediencia a Dios, no hay buenas obras. Y todas son malas, y las malas obras son las obras que espiritualmente son reprobadas por Dios. Y entonces manifiesta un estilo de vida. No importa que asistas a la iglesia, no importa que digas que crees en Dios, tu estilo de vida delata
si estás alejado, si eres enemigo de Dios o has sido reconciliado con Dios. Pablo, escribiéndole a Tito, le dice que los cretenses profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cuántos cretenses sabemos en la iglesia del Señor? Si como creyentes pecamos y justificamos nuestra rebelión, mostramos la misma mente y comportamiento de los incrédulos. No somos diferentes a ellos. Decimos que creemos en Dios, que amamos a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. No somos diferentes a los impíos. Dice el texto que ahora os ha reconciliado, y en el original griego se traduce: y aún así, y a pesar de que eras enemigo, y a pesar de que eras hostil, y a pesar de que estabas separado, Dios te ha reconciliado por medio de Cristo. Dios es el ofendido por el pecado. Dios es el legislador. Dios es el que dio la ley. Dios estableció las sanciones por violar la ley. Dios es el ofendido por el pecado, pero Dios es el que toma la iniciativa para reconciliar al pecador. Y quiero que mantengas esto en mente para el final de la predicación. Dios toma la iniciativa para reconciliar a quien lo ha ofendido. ¿Cómo? Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Nuevamente se enfatiza la humanidad de Cristo, pero se establece el medio de la reconciliación. Y el medio de la reconciliación es la muerte de Jesucristo. Sin la muerte de Cristo, la reconciliación no sería posible. Si los hombres están separados de Dios, debido a que son hostiles, debido a que aman más su pecado, entonces el pecado es la raíz del problema y Cristo debe enfrentar el pecado. Y el pecado fue enfrentado en la cruz. Y el pecado fue derrotado en la cruz. Y en la cruz vemos el amor perfecto, eterno, incondicional de Dios. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hostiles, enemigos, separados de Él, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, el punto central del sacrificio de Cristo es la muerte sustitutoria del Salvador, del Mesías. ¿Por qué? Porque dicho sacrificio satisface las exigencias de la ley, cumple con la expiación y con la propiciación, que son dos términos que se citan y extienden por toda la Biblia. La expiación es la ofrenda de un sacrificio para cubrir o pagar por el pecado. Y podemos ver en el capítulo 16 de Levítico la importancia que tenía la expiación al establecer Dios en su ley un día para la expiación. Recuerda, eso es en el pacto mosaico. El pacto mosaico tiene 3 tipos de leyes: la ley moral, lo que se conoce como los 10 mandamientos, aunque hay más de 10 mandamientos; la ley ceremonial, que contenía las fiestas y los sacrificios; y la ley civil, que regulaba las relaciones entre el pueblo judío. En la ley ceremonial se establece la expiación, un día la expiación. El sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio primero por sus pecados y después un sacrificio por el pecado del pueblo. Y tenía que tener 2 animales. A uno lo sacrificaba y al otro le imponía las manos y lo mandaba fuera del campamento. Y eso implicaba la representación, la identidad. Se cargaba el pecado a ese animal que era expulsado del campamento. Y ese cargaba los pecados. Todos esos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo. Pero la Biblia nos enseña que nadie es justificado por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, los sacrificios establecidos en el Antiguo Testamento no producían la salvación, simplemente apuntaban al sacrificio único de Jesucristo. Y vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo en la cruz es sacrificado, el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado. Y después del sacrificio de Cristo no ha habido más sacrificio, porque el sacrificio de Cristo fue único, completo, perfecto y total. Y el autor de Hebreos nos dice que por un sacrificio perfeccionó a los santificados. Entonces,
La expiación cubría el pecado, pero no lo quitaba. La propiciación muestra la muerte sustitutoria de Cristo, satisfaciendo las demandas de la ley y quitando la ira de Dios. Como dice Packer en su libro del conocimiento del Dios Santo, la propiciación incluye la expiación, no solo por cuanto perdona el pecado, sino porque satisface la ira de Dios causada por él. Por eso es que con la expiación se repetían los sacrificios, porque cubría el pecado, pero no quitaba la ira de Dios. Pero la propiciación cubre el pecado, quita el pecado y satisface la ira de Dios, y no hay más sacrificio. Esa es la importancia de la muerte de Cristo, porque a través de su muerte reconcilia al pecador con Dios, al pecador que confía en Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, ¿qué produce la muerte de Cristo en la vida de quien confía en Él? Salvación. ¿Y qué es la salvación? Bueno, hay 5 términos que nos explican la salvación. Todos decimos que somos salvos, pero no todos sabemos explicar la salvación. Y entonces es una contradicción. Primero, justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto legal de Dios que realiza a favor del hombre pecador que mediante la fe en Jesucristo se arrepiente de sus pecados y recibe la justicia perfecta de Cristo. Tenemos que entender que en la justificación el pecador está delante de Dios como el acusado que va a ser condenado, que es responsable de su pecado. Pero por el sacrificio de Cristo es declarado justo, sin culpa, sin deuda, inocente. Por el sacrificio de Cristo. Porque como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es un cambio de posición. Yo soy culpable delante de Dios, condenado a la muerte eterna, pero Cristo paga mi deuda y entonces soy declarado justo por la muerte de Cristo. Redención, segundo punto, significa comprar de regreso con un pago de un precio. Implica el comprar en un mercado de esclavos. El pecador está delante de Dios como un esclavo del pecado y se le concede libertad mediante el pago de un rescate que Cristo pagó con su sangre, con su vida, para gozar de la libertad de adorar a Dios, de estar delante de Dios. Tercero, perdón. Es el acto legal de Dios por medio del cual borra la deuda incurrida por el pecado, porque hay una satisfacción adecuada. La deuda ha sido pagada y el enojo de Dios es hecho a un lado. Perdón. No hay deuda, no hay enojo. Y eso nos lleva a la reconciliación. En la reconciliación el pecador está delante de Dios como un enemigo y se convierte en un amigo porque Cristo ha hecho la paz. No es más un enemigo de Dios, es un amigo cercano, íntimo, unido a Dios. Y el último punto, la adopción. ¿Qué es la adopción? Es la inclusión de una persona a una familia a la que no pertenece, dándole la posición y trato de hijo. El pecador está delante de Dios como un extraño, pero es hecho hijo y recibe el trato de hijo. Todo por la muerte de Cristo. Eso es la salvación. Y cada una de estas bendiciones implica una responsabilidad para el que ha sido declarado salvo por la gracia de Dios. Porque la justificación nos hace responsables de vivir mostrando la justicia de Dios, mostrando las obras justas de Dios. ¿Por qué? Porque la redención nos implica que el pecado no es nuestro amo y que no debo obedecer al pecado porque no tiene autoridad sobre mí. ¿Por qué? Porque el perdón me lleva a perdonar a quien me ofende. ¿Por qué? Porque la reconciliación implica unir lo que está separado. Y tengo que reconocer si tengo relaciones que están separadas. Y Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su perdón, en su muerte, me capacita para que las una.
Y la adopción me da el privilegio de llamarle Padre a Dios y demostrar que soy su hijo, identificándome con sus propósitos, con sus caminos, con su voluntad. ¿Estás reconciliado con Cristo? Una cosa es saber o conocer la palabra de Dios. Otra cosa es vivir la palabra de Dios. Cristo efectuó la reconciliación una vez y para siempre en la cruz, de tal forma que el universo y el hombre serán reconciliados en el tiempo de Dios por el sacrificio de Cristo. Es en la cruz del Calvario que Cristo vence a su enemigo, Satanás. Es en la cruz del Calvario donde vemos el mensaje de amor, de victoria, de seguridad. Es en la cruz donde el conflicto con el pecado contra Satanás ha terminado. Cristo ha vencido. Es en la cruz donde Cristo peleó mis batallas contra mi pecado, contra mi orgullo, mi idolatría, mi incredulidad, mi ambición, mi amargura, mi descontento. Es donde llevo yo mis pecados para ser perdonados. Es en la cruz donde Dios perdona mis fornicaciones, el adulterio, la ira, la lujuria. Es en la cruz donde me identifico con Cristo y Cristo me une a Él. Es en la cruz donde Cristo me hace más que vencedor, porque el pecado no se enseñorea de mí. Es en la cruz donde Cristo me salvó de la ira de Dios, me reconcilió para siempre con Dios, y por su sacrificio Cristo es declarado Señor, y un día todos los seres humanos lo confesaremos. Es en la cruz. ¿Estás luchando con un pecado? Reconócelo y ven a los pies de la cruz y dile a Cristo: ayúdame, quiero obedecerte a ti, no quiero obedecer a mi carne. Soy débil, fortaléceme. Soy ignorante, enséñame. Es en la cruz donde se obtiene la victoria. Pero la cruz no nos libra de las aflicciones. El que pasó por la cruz nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Van a sufrir por mi causa, van a sufrir por mi obediencia, pero confíen, no duden, no desmayen, sigan obedeciéndome. Tal vez lo que estamos experimentando, el dolor, la amargura, la angustia, el temor ante las circunstancias que vivimos, problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, problemas de relación. Sí, tal vez no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida. No sabemos lo que está haciendo Dios ahorita con nosotros, en nosotros y a pesar de nosotros. Pero tenemos que estar seguros de lo que hizo Cristo en la cruz. Y tenemos que venir a la cruz, porque en la cruz está la victoria. Y llegamos al tercer punto. Ya vimos la necesidad de la reconciliación, ya vimos el costo de la reconciliación, la vida de Cristo. Ahora vemos el propósito de la reconciliación. Y el propósito, nos dice el texto, es para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo establece que el propósito de la muerte, del sacrificio de Cristo, es presentar a los redimidos, a los reconciliados delante de Dios. Presentarlos. ¿En qué carácter? ¿Bajo qué calidad? Primero, santos. Significa puro, sin mancha, sin pecado, porque Cristo nos purifica con su sangre derramada en la cruz. Después, sin mancha. Esto implica sin falta sin deuda. Ya no hay deuda, porque Cristo la pagó en la cruz. Y al ser puros, no tener pecado, no tener deuda, somos irreprensibles. ¿Qué significa esto? Libre de acusación y por tanto de reprensión. No hay reprensión. Esto no nos hace perfectos, esto no nos hace impecables, porque el que ha sido redimido, cuando peca reconoce su pecado y lo confiesa, porque sabe que el pecado lo separa de Dios.
rompe la comunión con Dios y lo que más quiere es estar en la comunión con Dios y por eso confiesa su pecado, no lo justifica, no lo ignora, no le echa la culpa a nadie, él es responsable de su pecado, viene de rodillas y humildemente clama a Dios por perdón y pureza. Si confesamos vuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero reconoce el pecado. No lo escondas, no lo justifiques, no le eches la culpa a las circunstancias, a la economía, a la familia, a la genética. Reconoce el pecado, porque entonces estarás delante de Dios puro, sin deuda y sin reprensión. ¿Para qué? Para estar delante de Dios. Y esa es la reconciliación. Dios estableció a la humanidad para estar en comunión con Él, relacionado con Él, pero el pecado nos separó, pero Cristo restauró. ¿Qué quieres? ¿Estar separado o estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren ir al cielo para estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos pasan tiempo aquí en la presencia de Dios, escudriñando la Biblia, estudiando la Biblia, memorizando la Biblia, meditando la Biblia, en disciplina de oración? Quieres estar allá, pero no quieres pagar el precio aquí de estar en la presencia de Dios. Quieres tener un conocimiento intelectual de Dios, pero no una práctica de la palabra de Dios. No funciona así. No funciona. Mateo 7:21. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, es que en tu nombre prediqué, en tu nombre fui a la iglesia, en tu nombre serví, en tu nombre di cursos, en tu nombre. Sí, pero yo no te conocí. Estás separado de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque solo los que practican, los que obedecen la palabra de mi Padre entrarán en el reino. ¿Practicamos la palabra? Último punto. Las evidencias de la reconciliación. Ya vimos la necesidad, ya vimos el costo, ya vimos el propósito y ahora las evidencias. Dice el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El versículo 23 empieza, si en verdad, pero este sí no es un condicional, este sí implica una afirmación. Los estudiosos dicen que es un condicional de tercer grado. En la gramática griega implica una evidencia. Pablo está diciendo, dando por sentado, doy por sentado de que es verdad que ustedes se han sido reconciliados con Cristo. No está sugiriendo ni está condicionando la reconciliación, está afirmando, porque han sido reconciliados con Cristo, ustedes deben permanecer fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. Y entonces vemos las características de la reconciliación. Sí, hasta este momento hemos hablado de características espirituales, porque la salvación es del alma y por eso pregunté, ¿cuánto vale tu alma? La transformación es interna. El pacto de gracia dice que Dios va a cambiar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, pero no cambia el cuerpo. Y ese corazón nuevo, esa alma regenerada, esa vida espiritual que Dios crea en donde no existía, está encapsulada en un cuerpo pecaminoso y es la lucha que nos refiere Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Entonces, tengo que entender que esa transformación interna no es intelectual, no es de cuántos versículos sé, cuántos cursos he tomado, asisto a todos los cursos, asisto a la iglesia. No, es que eso tiene que afectar tu manera de vivir. Y entonces se hace visible la reconciliación a través de nuestro estilo de vida. Permanecer significa perseverar. Y este verbo está en presente, implica la acción permanente del reconciliado. Debo permanecer fundado, establecido, arraigado y firme, con convicción, sin dudar. ¿De qué? De la fe. ¿Y qué es la fe?
La fe no solo es el acto de creer en Dios, de creer que Jesucristo es el Salvador, que murió por mí en la cruz, que pagó por mi deuda. La fe te lleva a conocer eso y a obedecer la palabra de Dios. La fe se nutre de la convicción de creer en Dios y de creerle a Dios a través de obedecer su palabra. ¿Para qué te sirve la teoría si no tienes práctica? De nada. Te condena, no te salva. Y sin moverlos, es decir, sin cambiar de lugar de la esperanza del evangelio que habéis oído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Creíste en el evangelio? Mantente firme en el evangelio. No te muevas, no dudes a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, a pesar de lo que dirán, a pesar de que la gente te señale, ay, eres un religioso, hay esto, hay otro. No te muevas, porque la esperanza es estar cara a cara con Dios. ¿Quieres estar delante de Dios o no? Porque tu estilo de vida tiene que demostrar ese anhelo de estar con Dios, de estar un día en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y para eso tengo que estar firme en mi convicción de creer, amar y obedecer a Dios. La reconciliación implica la regeneración, la nueva vida espiritual creada por Dios que une e identifica al creyente y lo mantiene en comunión permanente con Dios. No hay más separación o enemistad. La reconciliación nos hace ser uno con Cristo, unidos a Cristo para obedecer a Cristo. Uno con Cristo. Eso fue lo que oró Cristo antes de ir a la cruz. En el capítulo 17 de Juan lo puedes estudiar. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Somos uno con Cristo? El profeta Amós dice, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? El evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Mientras que los falsos maestros enseñaban que la salvación era para unos cuantos, Pablo refuta esa falsedad diciendo, el evangelio es para todos los hombres y yo soy un siervo del evangelio. Y eso es lo que Dios convierte a todo aquel que salva, a todo aquel que reconcilia. Un siervo para obedecer el evangelio. No un dictador que dirige a Dios. Un siervo que le dice a Dios, ¿qué quieres que yo haga? El evangelio revela la victoria de Cristo. Pero la aplicación de la reconciliación debe manifestarse en el estilo de vida del creyente. Y Pablo ha mencionado la perseverancia. Todos los que han nacido por el agua y el espíritu y están unidos a Cristo por la fe, tienen que mantener un estilo de vida unido y dependiente de Cristo. Eso es lo que significa perseverancia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, un estilo de vida, no una actividad más en el estilo de vida. No es voy a mi clase de inglés, voy a mi clase de pilates, y voy a mi estudio bíblico. No. El evangelio es mi vida. Y todo lo que hago tiene que reflejar que soy hijo de Dios. Donde esté, en el trabajo, en el gimnasio, en el transporte, en mi casa, tengo que depender de Dios. Muchos creen que orar es nada más arrodillarse en la mañana y en la noche. No, la oración es la comunión con Dios, la comunicación con Dios todo el día, en donde estés. Señor, ¿cómo te glorifico con esto? Señor, ¿cómo soy obediente a ti en esto? Mira este problema, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y estoy en comunión con Dios porque dependo de Dios para darle la gloria a Dios. Eso es permanecer. Muchos determinan que esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero más que perseverancia del creyente, verdaderamente es la preservación del creyente por la gracia de Dios. Es Dios el que preserva al creyente, porque como Pablo lo escribió a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así cuando estemos unidos, identificados y dependientes de Cristo, porque Cristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer.
Ahora, hemos visto la unión, la unidad, la comunión del creyente con Dios a través de la permanencia. Pero ahora tenemos que ver cómo la reconciliación afecta las relaciones del creyente. Y lo primero que vemos es la unidad con los creyentes. La perseverancia del creyente en conocer y obedecer la voluntad de Dios debe manifestarse en sus relaciones con los miembros del cuerpo de Cristo, a través de la unión común con Dios y entre ellos. Estamos unidos a Cristo y estamos unidos en un cuerpo que es su iglesia. Somos muchos miembros unidos. Eso es poético. Eso es verdad porque lo dice la Escritura, pero es una realidad. ¿No existen diferencias entre nosotros? ¿No existen pleitos y contiendas entre nosotros? ¿No existe que nos señalamos, nos juzgamos? No nos comemos, pero. Y entonces, ¿cómo manifestamos la reconciliación con Dios? Cuando estoy enemistado con mi hermano. Cuando lo juzgo, lo critico, lo señalo, hablo a sus espaldas, murmuro de él. Y todos hemos estado aquí, enemistados, pero todos alabamos a Dios. Gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Verdad es alabanza a Dios o es ofensa? ¿Qué dice la Escritura? Cualquier conflicto entre creyentes debe resolverse conforme a la palabra de Dios. Y el mandato es claro. Si tu hermano peca contra ti, Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 23 y 24 dice, si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que el hermano tiene algo contra ti, es decir, tú eres el ofendido, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Tú eres el ofendido, ve y reconcíliate. Y podemos verlo en Mateo 18, 15, donde se inicia el proceso de la disciplina. Si tu hermano peca contra ti, ve tú a solas con tu hermano y reconcíliate. El punto es la reconciliación. Yo soy el ofendido, pero yo busco la reconciliación. ¿Por qué? Porque Cristo hizo eso conmigo. Porque yo ofendí a Cristo, yo ofendí a Dios y Él tomó la iniciativa para reconciliarme con Él. Y porque la Biblia nos dice que como creyentes, como salvos, como reconciliados, tenemos que imitar a Cristo. Pero Cristo no vino como juez, vino como Salvador. No vayas como juez a reconciliarte con tu hermano. No vayas en tu calidad de que yo estoy bien y tú estás mal, y te señalo y te digo y te... Ve con la humildad de decir, te perdono, porque quiero que glorifiques a Dios. Sí, la Biblia dice en Proverbios que honroso es al hombre pasar por alto la ofensa. ¿Qué significa eso? Significa que no guardes en tu corazón amargura ni resentimiento por la ofensa ofendida, ni contra la persona que te ofendió. Que lo liberes, que lo perdones. Pero eso no quita la responsabilidad, como nos lo enseñó nuestro pastor Rogelio Espinosa en su última predicación, de ir a hablar cara a cara con el hermano y reconciliarte con él. No malentendamos. Pasar por alto la ofensa no es dejar que el hermano siga pecando. Es restituirlo a la comunión con Dios en amor, en humildad, para juntos glorificar a Dios. Esa es la relación de la reconciliación con Dios a través de la permanencia en la unidad del cuerpo de Cristo, perdonándonos, llevando las cargas los unos de los otros, orando los unos por los otros, y después el evangelismo. Dios nos ha encomendado llevar el evangelio, la gran comisión, ir y hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho. Pero después Pablo, vea 2 Corintios 5, 17 al 20, nos confirma y nos ratifica esto. 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está la justificación.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque hemos sido transformados por la gracia de Cristo, hemos sido reconciliados a través del sacrificio de Cristo. Dios nos capacita para que prediquemos el evangelio y le roguemos al pecador: reconcíliate con Dios, porque Cristo murió en la cruz por ti, porque el destino de tu alma está en juego, pero la nuestra también. Porque si yo no tengo permanencia con Dios, no dependo de Dios todos los días, en todo tiempo y en todo lugar. Porque si tengo conflictos con los hermanos en la iglesia y me ensimismo en que yo soy y yo tengo la razón, y si yo no tengo el don de evangelismo y por eso no comparto el evangelio, pues primero piensa si verdaderamente has sido reconciliado con Dios y si verdaderamente eres un hijo de Dios. Porque la evidencia de la reconciliación es esto: unión con Cristo, unión con el cuerpo de Cristo y la predicación del evangelio. Como lo afirma el pastor MacArthur, la reconciliación transforma a los hombres, satisface a Dios, viene a través de Cristo y es para todo mundo. Reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente reconciliador debe hacernos caer de rodillas delante de su gracia y misericordia, y con humildad agradecerle la salvación y rogarle que nos dé un corazón sometido a su autoridad, un corazón gozoso, un corazón obediente a Él. La salvación mediante la propiciación de Cristo es la obra más grande de la creación. Su vigencia es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por ello, Cristo es y será el único y suficiente reconciliador que merece toda gloria y honor. Y como lo acabamos de cantar, cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Te alabamos, bendito Señor, y agradecemos tu amor, tu misericordia, y que tú tomaste la iniciativa para reconciliarnos contigo a través del sacrificio de Cristo. Señor, hoy hemos sido confrontados. Decimos ser tus hijos, decimos amarte y seguirte, pero tal vez nuestras vidas no dan testimonio de ello. No es el conocimiento intelectual, no es la asistencia a la iglesia, es una vida transformada por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Es un deseo en el corazón de conocerte, de estar delante de ti, de servirte. Es un deseo de que los que hoy están separados de ti te conozcan. Es un deseo de dar testimonio para honrar tu nombre. Danos ese corazón, Señor. Transfórmanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.